Continuamos haciendo el señalador. Antes de ir a la entrevista, bueno, les dije, ya llegó Dani Tórtora. Vamos a hablar de un largometraje, un documental que se llama El Hemisferio Nocturno de la Tierra, que está en producción, está bastante avanzado. El autor es Diego Arandojo, escritor, realizador audiovisual, muchísimas tareas, muy talentoso Diego Arandojo, a persona de nuestra amistad, diría Pueyrredón Arenales, así que lo saludamos, lo tenemos en línea. Diego, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, Diego, contanos un poquito, ¿de qué se trata esto del Hemisferio Nocturno de la Tierra, el abordaje de Marco de Nevi? ¿Por qué Marco de Nevi? Bueno, Marco, como tantos otros autores y autoras de la República Argentina, o sea, en el historial de la literatura nacional, tuvo como un momento de apogeo, de mucha exposición, y por distintos motivos o desavenencias, a veces es el azar, a veces la suerte, quedó como escondido, o en el caso de Nevi puntualmente relegado al ámbito escolar, ¿no? De Rosaura las 10, que es su primera novela, que fue un éxito instantáneo y casi un clásico instantáneo también. Y bueno, a mí es un tema que siempre me apasionó, el de recuperar y exhumar autores que han quedado justamente en ese lugar, ¿no? Y decías muy bien, confinado a veces al ámbito escolar, porque recuerdo que en mi secundaria, allí en Villa Ballester, leímos un par de libros de Nevi, uno de ellos, claro. Rosaura a las 10. Exacto. Rosaura a las 10, que también tuvo su transcripción al cine. Sí, sí, por una gran adaptación de Sofici, que fue también muy exitosa, y que ahí siempre hay anécdotas interesantes, ¿no?, en el mundo del cine, y una específicamente de esa película es que cuando Sofici, bueno, le propone a De Nevi llevarla al cine, bueno, De Nevi acepta, empieza el trabajo de adaptación, y bueno, Sofici lo quería también como libretista al propio autor, ¿no?, en la adaptación, para hacer lo más fiel posible. Y De Nevi, claro, es un que quería aplicar algunos cambios para hacerla quizás ayornarla más a la pantalla. Claro. Y parece que esos cambios eran bastante drásticos en la trama. Y hay uno de los entrevistados de la película, Darío Labia, que es un experto así en el cine nacional e internacional, relataba o leía de un libro de entrevistas a directores que justamente el Sofici le dijo a De Nevi: yo compré los derechos de Rosaura a las 10 de Marco de Nevi, claro. Y es lo que quiero hacer en película, no me la cambies. Así que fíjate vos, Marco de Nevi estaba haciendo en ese momento lo que hacen hoy muchos guionistas. Exacto. Yo, por ejemplo, estaba viendo Fundación, no sé si la viste. Sí, de Asimov, sí. Es una versión muy, pero muy, muy libre de Fundación. Muy libre, sí, claro, demasiado. Demasiado, ¿viste? Tiene el título y nada más. Es decir, que, bueno, lo mismo pasó con Juego de Tronos, ¿no? Claro, sí. Lo que pasa es que, bueno, en el caso de Nevi, él siempre sostuvo también como, bueno, es un poco la cuestión de la literatura, la reescritura para alcanzar la máxima altitud de la obra, ¿no? La máxima pureza, la máxima calidad. La reescritura siempre estuvo a lo largo de su obra. De hecho, hay varias novelas que reescribió, que uno, si compra 2 o 3 versiones, se da cuenta que hay cambios y eso. Pero bueno, en ese caso, tanto la novela de Rosaura como la película fueron un exitazo, o sea, realmente. Diego, habla Daniel. ¿Cómo andás? Daniel, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Bien, bien. Te pregunto, sí. ¿qué es lo que te llamó la atención de Marco de Nevi, no? Porque uno podría encontrar un montón de escritores casi del mismo nivel en la Argentina, como que yo, Saer, Andrés Rivera, un montón, digamos, Cambaceres, Macedonio Fernández. ¿Qué es lo que te llamó la atención o por qué motivo decidiste trabajar sobre él? Bueno, yo hice, antes de esta película, ya estamos ahí terminándola, 4 películas, pero de forma independiente. Esta es la primera que presenté en el Inca de forma oficial. Todas esas películas abordan personajes o temáticas que a mí me interesan, a mí en lo particular. Yo necesito que el tema que abordo me interese a mí en principio. Otra cosa es distinta a lo que hice los trabajos a pedido. Hice, por ejemplo, para Encuentro, los guiones de historia, es trabajo eso. En cambio, cuando yo me propongo hacer algún largometraje o alguna investigación especial, tiene que haber algo ahí que a mí me mueva o de algún lado me emocione. En el caso de Nevi, el primer recuerdo que yo tengo de él es justamente en la escuela primaria.
en una época que era muy rica, en los 80, mitad de los 80, en lo referido a literatura nacional. Había mucho en el colegio, muchos autores, como estaban los clásicos de oro españoles también, ¿no? Que eran bastante difíciles. Sí. Pero recuerdo la primaria, lo recuerdo vívidamente, nos dieron un libro para chicos, que escribió Deneve, que se llama Robotobor, y yo quedé impactado. Estaba ilustrado por Berni, el famoso pintor también, hizo una especie de collage de fotos y dibujos. Y bueno, Robotobor me encantó porque lo que tenía distinto a lo que yo había leído en ese momento era que la historia está contada desde el punto de vista del gato, de la familia, de la mascota, que cuenta que, bueno, que de un día para otro los chicos que juegan con él dejan de hacerlo porque el padre trae un robot a la casa y acapara toda la atención. Bueno, ahí ya me quedó prendido el tema de Nevi. Y durante mucho tiempo mi mamá escuchaba, bueno, a Héctor Larrea en la radio, y Larrea era muy amigo de Nevi, y en la última etapa del escritor, que estaba muy recluido en su departamento acá de Belgrano, el barrio de Belgrano, Larrea lo llamaba y lo trataba un poquito de animar. Y tengo ese recuerdo más de adolescente, ¿no? Sobre Nevi. Y después, bueno, cuando fui creciendo, bueno, obviamente tuve en la secundaria Rosaura a las 10, y después cuando fui creciendo, bueno, fui adquiriendo otros libros de él, hasta que, bueno, en un momento, a veces es lo que me pasa, no recuerdo con precisión qué me lleva a la decisión de hacer ya un trabajo documental sobre un autor, pero evidentemente hubo algún vericueto ahí que dije, bueno, Deneve era una de las deudas pendientes que tenía para abordar pantalla grande, y bueno, ahí lo presenté. Bueno, ahí también me ayudó mucho Lucas Roneto, que es un amigo y productor, y que me impulsó un poquito a eso, a hacer la presentación del Inca, bueno, y a llevar adelante el proyecto. ¿Y en qué etapa está ese proyecto, Diego? Mirá, estamos ahora ya con la postproducción de sonidos, así que el objetivo era tenerlo para marzo, abril de este año, y terminado. Pues eso va a un proceso de evaluación del Inca, de película terminada, bueno, es una cuestión administrativa, pero la idea era este año tenerlo. Así que va todo perfecto. Es una película en blanco y negro, tiene un tratamiento de fotografía similar al de Rosaura, o que intentamos replicar de Rosaura a las 10, que es como una película que ya lo mencionamos, pero a nivel de fotografía es muy, muy lindo el trabajo. Así que sí, en blanco y negro, y tiene, bueno, también un problema que enfrenté al hacer la investigación de Deneve, es que como él era bastante reacio, en realidad mucho después, al principio cuando gana con Rosaura era muy amigo de las entrevistas, pero andando las décadas él se vuelve más recluido y se va alejando de los medios. De hecho no hay ninguna entrevista que yo por lo menos pesquisé en video de él, o en televisión o filmada. Solamente hay una última aparición, justamente la única que hay es su última aparición en público en el año 98, en el que le dan un premio, pero no hay muy poca documentación de audio y de entrevista filmada. Entonces tuve que pensar un recurso que fuera animación, que le hicieron los hermanos López, que son unos chicos que están en Mar del Plata, y que quedó muy linda, también en blanco y negro, para suplir esos baches que había de documentación. O sea que Deneve tiene todo un halo de misterio también en torno a su vida privada, un hombre muy reservado. Sin embargo, sus libros, y más que nada sus cuentos, sus novelas son muy buenas, pero sus cuentos son muy potentes. Son casi, como decía Juan José Delany, que es como su biógrafo y que participa de la película, son como ejemplos de cuentos, ¿no? Como para usar de ejemplo con alumnos. Diego, Deneve había nacido en Sáenz Peña. ¿Hay algún registro, hay algún rastro de su vida allí en Sáenz Peña, cerquita de donde vos vivís actualmente? Claro, él estaba a 2 cuadras de la estación del ferrocarril de San Martín, ¿no? De Sáenz Peña. Yo estoy en Devoto, así que estoy cerca, unas 10 cuadras de eso. Y él vive también a unas pocas cuadras de Sábato, de Ernesto Sábato, eran como vecinos. Sí, hay algunos, más que nada a través de la investigación de Delany, que por eso también lo sumé testimonialmente a la película. Hizo un gran libro, hizo una biografía literaria, le explica por esto mismo, al haber pocos datos fehacientes de la vida de Deneve, se tuvo que escribir en realidad una biografía literaria sobre su material escrito, que es más fácil de rastrear. Pero sí hay información de él, y
de su familia, de inmigrantes italianos, que se afincó ahí en la zona, cuando Sáenz Peña era apenas ahí como un territorio bastante despojado, ¿no? Sí, sí. El padre Valerio era así como emprendedor, constructor, después empezó a comprar tierras, a venderlas. Y de Nevi igual el contacto con la cultura estuvo siempre, porque el gran enigma que hay en relación de él, y no adelanto mucho porque está en la película, es cómo puede ser que una persona que no estaba en el circuito literario, que no había publicado previamente ni cuentos ni nada, de pronto se presenta en un concurso craft de novela, y lo gana, y nos dan nada menos que Rosor a las 10. Es casi eso mismo, una especie de clásico instantáneo. ¿Cómo puede ser que no haya tenido un camino anterior, no? Claro. Ese es un enigma que también en la película, entre los entrevistados que convoqué, tratamos de desentrañar un poquito. Y también hay algo muy interesante, que es que De Nevi era muy fabulador en sus entrevistas, le gustaba mentir mucho. ¿no? Crear su propia leyenda. Su propia leyenda. Entonces, bueno, ahí con el biógrafo también empezamos a desarmar un poco ese mito, ¿no?, detrás de Nevi. Así que es una película muy simple. Yo siempre lo cuento a todos, porque la idea es que la función de la película es justamente desenterrar un poco de Nevi y ponerlo en foco de debate también. Eso es lo más interesante con estos autores que fueron muy muy fuertes en una época y que después, bueno, se fue apagando un poco su proyección, pero que merecen ser recuperados. Hablando de este proceso que todavía falta, vos me decías que pensaban tenerla lista más o menos entre marzo y abril. Le cuento a la audiencia, estamos hablando con Diego Arandojo, que está en Buenos Aires. Me decías que faltan algunos detalles burocráticos. Llega la película, el proyecto, en un momento, viste, donde está en discusión todo este tema de los documentalistas. ¿Cómo ves ese panorama vos ante esta posibilidad de poder mostrar esto que estás haciendo? Lo que pasa es que lo que hay que comprender, y por fuera del género, ¿no?, si es ficción o documental, es que estamos en una época de transición muy importante. El acto natural que era de entretenimiento, que era hace unos pocos años ir a una sala de cine para ver un contenido, hoy mutó totalmente, porque hoy cualquier persona que está suscripta a una plataforma de streaming puede disfrutar de contenidos en la propia casa, en el celular, en la computadora. Eso alteró todo. Sin embargo, la producción de documentales en los últimos 20 años ha tenido un crecimiento increíble. Mucho de eso tiene obviamente que ver el Estado, que se puso las cosas que había que hacer, las hizo, y abrió líneas de subsidio, muchas para documental también, además de ficción. Entonces, vos fijate que, por ejemplo, acá en la sala Gaumont, que es la sala oficial que hay en la Ciudad de Buenos Aires, hay permanentes, todos los días hay estreno de 3-4 películas. Eso hasta hace unos, no sé, en los 90 era impensado, porque había muy pocos documentales o documentalistas, era muy difícil filmar, era caro, y más aún, si era cara una ficción, más aún un documental, o había que hacerlo en VHS, o en un formato, digamos, no de tanta calidad, como el fílmico. No, yo creo que hoy tenemos una industria documental impecable, me parece. Después está el paladar de cada uno, claro, el querer, como las películas, ¿no? Sí, bueno, lo bueno es que puedan llegar a las salas, por lo menos las del Espacio Inca, y uno pueda decidir, y verlas y decidir, ¿no? Después que está muy bien también, que lo hizo el Estado, la plataforma Cinear, que es una es cierto, Netflix local, que está bien, y que a veces el estreno se hace en simultáneo, en digital y en pantalla, si es que hay mucho que está sucediendo, que se hace como un pequeño embudo a veces para estrenar. Pero bueno, la idea y la meta de por lo menos la película que yo estoy haciendo es la difusión, y es que llegue a todo el país, y que pueda incluso pasar la frontera argentina para poder llevar a De Nevi a todas partes. Sí. Diego, además de hablar, ¿no? ¿Vos querías preguntarle algo? No. Diego, además de hablar de este documental sobre el Marco De Nevi, tenés en marcha también un nuevo número de La Farium, en este caso, dice volumen integral Mariachis y Demonios. Bueno, además de lo que anuncia, de Mariachis y Demonios, ¿qué vamos a poder encontrar allí? Bueno, ese fue un trabajo que me convocó Ramiro Sanonorio, que es un guionista y docente aquí de Buenos Aires. Él, hacía unos años atrás, con otra guionista, habían vendido un proyecto a Sony, a la empresa Sony norteamericana, de una serie de ficción, de terror, bueno, era Mariachis y Demonios. Entonces él me cuenta la historia, me gustó, porque era justamente mariachi contra
luchando contra demonios, muy en la línea así medio Tarantino. Muy en línea Arandojo, además. Y lo que me propone era, como él ya, bueno, no sabía si eso se filma o no, porque es como que Sony te compra los guiones y después ve qué hace. Él sí había retenido los derechos para adaptar a historieta, pero como él no manejaba mucho ese lenguaje, me propuso a mí hacer la adaptación. Y bueno, empezamos en el 2018, empecé a trabajar en 4 capítulos, a hacer la adaptación. Él obviamente iba revisando, agregando cosas, y se hizo un primer libro que lo editó De La Fosa, que es un sello acá porteño que edita terror, que editó esos 4 capítulos, y después, como claro, Ramiro se quedó con ganas de hacer más, bueno, escribió más. Esto es importante aclarar que el arte es del maestro Horacio Lalia, que es uno de nuestros grandes historietistas, y además es como maestro del gótico, así, el visual. Y bueno, seguimos trabajando en más capítulos hasta que, bueno, este año ya, con un total de 9 capítulos, decidimos hacer una edición integral, que estén todos, y alguna información extra. Y bueno, a través de la Fabium, que es, bueno, esta revista editorial, multimedial, que vengo impulsando desde el 97, este año cumple 25 años de vida, lo editamos. Diego, no sé si vos compartís esto que te voy a decir. La pandemia afectó muchísimo a muchas áreas, la cultura obviamente también, no se podían hacer muchísimas cosas, pero veo que ahora está como muy revitalizada, que ha resurgido con todo. No sé si compartís esa visión, o por lo menos, ¿cómo lo ves vos? Bueno, pasó algo importante al principio de esta gestión actual, digamos, del gobierno, que uno puede tener discrepancias o lo que uno quiera exponer, pero los hechos son los hechos, y los hechos son que, por lo menos en mi caso, pude aplicar algunos fondos entre el 2020 y el 2021, Fondo Nacional de las Artes, fondos del Ministerio de Cultura de la Nación, que eran para creación, justamente, y pude editar y pude hacer cosas, no solo yo, un montón de gente. O sea, yo creo que hay como, por lo menos en los hechos, se traduce en los hechos, no los dichos. El Ministerio, por lo menos de Cultura de la Nación, estaba preocupado y ocupado en generar espacios. Fondo Nacional de las Artes también, que tiene a nivel federal, y hay como una intención de trabajo en todo el país, no solamente la cuestión del AMBA y eso. Entonces, yo creo que sí, que hoy hay chances. Lo que pasa que, bueno, hay una cuestión de que se ha perdido y es que es difícil levantar, que es la cuestión de cómo uno puede generar ingresos en la cultura, ¿no? Cómo puedes vivir del arte o de la cultura. Ahí está el tema. Las ferias recién ahora están empezando a activarse, con suerte, si el Omicron no nos tumba de vuelta, se hará la Feria Internacional del Libro acá en Buenos Aires, se seguirán haciendo ferias en todo el país. Que las ferias de libro, para los que somos editores o incluso autores, es muy importante, y es donde uno puede vender sus trabajos, sus libros, donde puede interactuar con otros escritores y escritoras. Bueno, yo creo que sí, que el Ministerio de Cultura está muy activo y haciendo lo que se puede, me imagino, porque uno quisiera más, ¿no? Que hubiera más apoyo a los artistas que han quedado sin trabajo, pero por lo menos hay como un poco más de intención que había hace unos pocos años atrás. O sea, que estaba muy seco el tema. Y no digo ninguna bandera política, digo los hechos. Los hechos es que recién cuando el ministerio vuelve a ser ministerio, porque había sido Secretaría de Cultura, se empieza otra vez a inyectar, digamos, dinero en el área. Entonces, acá lo importante tiene que ver con generar espacios, apoyar a los artistas en todo el país, y darles oportunidades, porque bueno, la cuestión después del trabajo va a ir surgiendo también. Es una cuestión de que todavía la pandemia no terminó. La pandemia puede estar un poquito, o dar una apariencia de espejismo, como está acá viviéndose, de que terminó, pero no, todavía falta un tramo final. Y después, bueno, veremos qué se puede hacer. O sea, siempre fue difícil vivir del arte. Sí, obviamente, sí. Siempre. Diego, aprovechando tu experiencia en el mundo de la historieta, del cómic, contame si hay mucha gente joven, chicos, chicas trabajando en ese sector. ¿Cómo está ese ambiente? Y la historieta argentina es como, ¿viste? Es como un sujeto que se niega a morir, ¿no? O sea, es como una especie como leyenda, ¿no? Como Rey Arturo, ¿no? Que se niega el mito a terminar. No, me parece que estamos en una
Hay una época nuevamente de muchísima producción de historieta. En todo el país, además, eso es lo más positivo. Lo bueno. No es solamente acá en Buenos Aires, hay editoriales en todo el país. Y se está haciendo historieta de punta a punta en toda la República Argentina. Hay lo que no pasó, por lo menos en la época que yo estuve acá con Garicochea, que hay muchas más chicas produciendo historieta, que se metieron a hacer las historietas que les interesan. Hay todo un circuito muy interesante y muy rico en géneros, en estilos, y eso no pasó nunca, en el sentido de que acá la historia de la historieta argentina ha sido casi tirada por géneros y generaciones. En principio, bueno, los géneros de aventura, el género western, el género misterio, el policial, después se fue abriendo a la ciencia ficción, al fantasy, o al género más experimental. Bueno, eso fue arrastrado por las revistas. Las revistas eran o los diarios, los principales promotores de espacios para habitar a la historieta. Pero bueno, ahora hay un montón de personas produciendo historieta de distintos tipos, y eso es muy positivo. Y lo que se ve, y se ve como un hecho, es que hay un montón de material publicado, un montón, y se sigue publicando pese a todo lo que fueron estos últimos 10 años en los embates económicos. Los editores y editoras siguen apostando por la historieta, y bueno, es un circuito, quizás no es tan grande como el de la televisión o el del consumo de streaming o de cine, pero es un circuito donde hay de todo. Hay género de superhéroes, género fantástico, género de ciencia ficción, mucho terror. Fue un género, junto con el horror, que acaparó mucho la atención de chicos y chicas, también en literatura. Pero bueno, es un momento muy vital, muy vivo de la historieta argentina. No sabemos para dónde va. Claro, el consumo, el problema que hay es distribución en general, aunque hay distribuidoras de historietas, y el consumo principalmente. ¿Okay? Pero no es un problema local que se consuma poca historieta. Y yo le sumaría, a eso que vos decís, le sumaría en el medio al tema de la difusión, ¿no? Porque hay mucho material a veces dando vuelta y uno no se entera. Eso es un problema. Y además porque hay muchos periodistas que escriben sobre o reseñan historietas. Hay un problema de difusión que es más amplio, ¿no? Porque tiene que ver con esto, claro. Uno no se entera de que pronto hay ferias de historieta, o se entera poco o nulo. Va todo de la mano, ¿no? O sea, la difusión periodística es fundamental para cualquier evento cultural. Después hay una sombra así como que se cierne sobre el mundo, que es, y que era lógico que sucediera, que es el manga. O sea, la historieta japonesa que se comió a todas las industrias nacionales de historieta de todo el mundo, incluso en Estados Unidos. Yo vi un gráfico hace poco que por lo menos del año pasado se había consumido un 70%, o sea, chicos de Estados Unidos, ¿no? Manga, en detrimento del género por antonomasia norteamericano, que es de superhéroes. Pero bueno, eso es un fenómeno que iba a pasar. Iba a pasar porque el manga se produce industrialmente en Japón. Hay muy buenos dibujantes, muy buenas historias, y bueno, y además es como muy difícil combatirlo por los precios también, a veces. Diego, además de esto que vos, justo yo te iba a preguntar por el manga, mirá, tengo librería y me canso de que vengan a pedirme mangas y mandarlos a la comiquería que tiene mangas, ¿no? Claro. Pero además, no es solo el manga como algo escrito, como literatura, sino que es todo una cultura, ¿no? Van las chicas con los pelitos de colores cortitos, las polleritas, ¿no? Tableadas, van caminando por la calle, uno las ve. Es como que superó al cómic norteamericano, ¿no? Sacando el Hombre Araña, no veo chicos disfrazados. No, es cierto lo que decís, Daniel. Es una movida cultural de Japón, dos pequeñas islas, ¿no? Entre comillas, pequeñas. Es increíble lo que han generado. También ha ayudado mucho los dibujos animados, el anime, en instalar, porque la animación de ellos es terrible, es magistral, es durísimo en el sentido del trabajo que tiene cada serie, cada película, inhumano diría hasta ciertos momentos, por la perfección que buscan. Pero y sí, era de esperar que que terminaran de ganar un poco la batalla, porque es una producción casi eso mismo, tienen momentos inhumanos, porque el trabajo es muchísimo, se produce muchísimo. Ellos venden obviamente los derechos a editoriales de cada país para que lo hagan
edición respectiva, local. Sí. Es una factoría como la de las zapatillas o de las camisetas, digo. Totalmente. Y que no tiene un final, uno no le ve el final a esto cuando termina este fenómeno. Sí, está, y bueno, hay acá mucha gente que dibuja en clave anime, o en clave manga, mejor dicho, y que hace sus historietas en esa línea, tratando un poco de captar ese público, esos lectores. Claro. Algunos con mayor ventas, otros con menores, pero está instalado el manga y no creo que sea muy útil combatirlo porque no tenemos a Turuzú ni Isidoro pueden con ellos, o Gaturro pueden contra ellos. Claro. Me parece que hay que entender que también, y no tiene que ver exclusivamente con un segmento etario de edad, digamos, de personas, porque también los adultos consumen manga, sino que tiene que ver con un fenómeno cultural, tiene que ver con la música, con el cine, con el cómic, como toda una cuestión de valores, ¿no? Exacto. Bueno, Diego, riquísima la charla, te agradecemos muchísimo estos minutos que te has tomado para estar con nosotros. No, por favor. Bueno, mucha suerte, y cuando se produzca el estreno del documental, vamos a estar charlando nuevamente, ¿te parece? Bueno, perfecto, muchas gracias. Dale, un abrazo grande. Un abrazo grande. Diego Arandojo, realizador audiovisual, escritor, crítico, además, un gran trabajador de las artes. Vamos a escuchar un poco de música, esta le va a gustar a Tórtora, se llama...